biodiversidad nativa, compromiso familiar. Cultivemos la vida consumiendo local. Biodiversidad nativa, compromiso familiar. Alimento sano y seguro para tu hogar, cultivando la vida para tu bienestar. Alimento sano y seguro Para tu hogar, cultivando la vida para tu bienestar. Cultivando la Vida es la sección que tenemos aquí cada 15 días para hablar de manera permanente, de manera sistemática sobre un asunto que tiene que ver con todos nosotros todos los días y tiene que ver con la alimentación. ¿Sabe usted que el 70-75% de los alimentos que consumimos aquí en la Gran Lima vienen de la agricultura familiar, pero sin embargo cuando se discute este tema, esta es la que menos relevancia tiene, y ese es un problema tal vez de por qué en el sistema agrícola no hemos avanzado de manera significativa en algo que pueda mejorar la calidad de vida también, por supuesto, por lo que acabo de mencionar. Estamos ya en comunicación telefónica con el doctor Mario Tapia Núñez. Él es rector de la Universidad Global del Cusco, es consultor y experto en agricultura andina, y con él quiero, saludándolo por supuesto, agradeciéndole por contestar nuestra llamada, pedirle que nos pueda, desde el trabajo que desarrolla, desde la academia, desde la evidencia, qué cosa es lo que se puede decir y que tiene que ver con la administración de los recursos naturales y el vínculo que éste tiene con la seguridad alimentaria, es decir, la agricultura familiar, qué tanto tiene que ver con la manera responsable de administrar los recursos naturales que tenemos y cuánto nos ayuda a resolver un problema que, si bien es cierto, es mundial, en el Perú tiene, por cierto, expresiones a veces muy complejas. Gusto de saludarlo, muy buenos días, doctor Tapia. Muy buenos días, encantado de participar en su programa. No, el gusto es nuestro, pero cuéntenos eso, tal vez empecemos por ahí. ¿Cuál es la constatación que dice el dato? ¿Hay una relación directa, por ejemplo, entre la agricultura familiar, andina, que es masiva en términos del número de gente que incorpora, con el interés de mitigar los impactos, por ejemplo, de los problemas alimentarios que hay en el país? ¿Cómo se relaciona? La situación no es tan simple, ¿no? Pensando primero en la realidad del país, un país mega diverso, en la cual es tan diverso en clima, suelos, como de recursos naturales, hablando de los recursos fitogenéticos, sobre todo los cultivos que tenemos. En ese sentido, yo creo que el país vive y ha vivido con una visión un poco externa de importar alimentos, ¿no? Nosotros somos grandes importadores de trigo, de maíces, de leche, de carne, etcétera, no pensando en que el país, con esa megadiversidad bien entendida, podría cada vez mejorar el suministro de alimentos y asegurar tanto la seguridad alimentaria como también la soberanía alimentaria, que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es decir, no solamente tener los alimentos, sino tener el dominio de esos alimentos. Me permito decir nuevamente de que tenemos por un lado la megadiversidad de zonas de producción, pero también tenemos la megadiversidad de cultivos y cultivares nativos que podrían ser que son una alternativa, pero que merecen unas decisiones también de Estado, ¿no? Sí, y digamos, ojalá pudiéramos comenzar por esto último, en el ánimo de decir que hay varias políticas que apuntan en esa dirección, pero eso lamentablemente no es así. Pero quisiera comenzar entonces por el otro lado, experiencias muy concretas que se vienen desarrollando en el país y que tienen que ver con esta idea más comprensiva de mejorar la administración de nuestros recursos naturales. ¿Qué experiencias podríamos contar en relación a eso y que están funcionando y que ojalá fueran tomadas para desarrollar réplicas y políticas sobre eso?
Yo comenzaría con lo positivo siempre, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, desde este siglo se ha tenido los años internacionales promovidos por la FAO. Una experiencia muy importante fue el Año Internacional de la Papa, en la cual el Perú y los países andinos fueron los líderes de mostrar la diversidad que tenemos de este tubérculo y también las posibilidades de un más amplio uso, ¿no? Yo siempre digo que esto motivó a que los cocineros, que es el área que va muy ligada al mejor uso de la diversidad, reaccionaron muy positivamente y por ello empezamos a conocer que esta diversidad de papas era importante. Yo soy ingeniero agrónomo, pero en el proceso, digamos, de trabajo profesional, encuentro de que no hay un acompañamiento con decisiones políticas. Hay una cierta, mejor dicho, concreta liberalidad en la importación de alimentos que perjudica al agricultor para que se desarrolle, ¿no? Mientras no hay cero impuestos para la importación de trigo, facilidades de transporte, de comercialización. Para nuestros cultivos, yo tomaba solo el caso de papa, pero hay también de los otros tubérculos, ¿no? Permítame decir un poco una frase que es importante. Este país nuestro ha sido origen de cultivos muy importantes, no solo la papa, sino otros 3 tubérculos, de granos andinos que se conocen muy bien, la quinoa, la cañigua, la kiwicha, incluyendo una leguminosa como el targui, de frutales nativos, de plantas medicinales, de raíces como la oca, como la racacha, etcétera. Si uno mira esa diversidad y el consumo que hay, no hay un paralelo, ¿no?, intensivo. Más bien nuestra alimentación se ha orientado más a alimentos importados. Entonces, esa es la inquietud que yo tengo de que algún día veamos más los recursos genéticos, fitogenéticos. Ahora, y pero lo último, sí, por favor, dígame usted. Eso va ligado también a que el fomento, el estudio, la investigación de estos cultivos está disperso, ¿no? Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Agricultura con el INIA, con recursos genéticos, tenemos un MINAM que ha trabajado en la diversidad y los estudios sobre estos recursos fitogenéticos, tenemos INDECOPI que mira la parte de piratería y el resguardo de estos recursos genéticos en la parte del Estado. Lo tenemos las universidades con una infinidad de investigaciones en tesis, tenemos la cooperación internacional que por muchos años ha apoyado a través de ONGs y finalmente lo más importante, tenemos comunidades campesinas y comunidades de la selva que han conservado estos recursos. No hay una coordinación de conocimientos, actividades de fomento que relacione a estas instituciones. Ahora, y si quisiera yo combinar, digamos, las dos características que hacen de su actual experiencia, ¿qué cosas se le podría contar a nuestros oyentes? Por ejemplo, se está produciendo ahí en el Cusco, ¿no es cierto? Desde la academia, usted es rector de la Universidad Global del Cusco, y además, digamos, un conocedor de la agricultura andina. Entonces, ¿qué cosa es, qué experiencias concretas hay, sumado, por supuesto, a una tradición milenaria ahí de producción y de siembra y de cosecha de algunos productos que usted ya ha mencionado? A ver, le voy a tomar un caso particular que estamos desarrollando en la Universidad Global para decir un punto que puede apoyar a este cambio en los hábitos alimentarios que van relacionados a la seguridad alimentaria. Los estudiantes en la Global, por ejemplo, inician sus emprendimientos, o sea, son pequeñas propuestas que al final de su carrera son empresas que pueden desarrollar para no estar pensando solo en otras actividades dependientes. En esos emprendimientos, sorpresivamente, hay ideas formidables en la industrialización de cultivos nativos, de papa, de quinoa, de targui, de transformación de estos productos para hacerlos más accesibles. Entonces, los estudiantes de la carrera de Administración de Empresas ya ven
esta biodiversidad como una alternativa para crear sus propias empresas, ¿no? Muy bien, doctor Mario Tapia, le agradezco muchísimo por esta comunicación, que imagino será una de varias otras que tendremos en el transcurso de las siguientes semanas para seguir hablando de este tema tan importante y cómo se viene abordando desde distintas instancias, ¿no? La academia, la experiencia concreta, las organizaciones, en fin, y la política pública, que es la que más demora en ese sentido. Muchísimas gracias por... una última información para sus oyentes, ¿no? Tengo a la mano un libro que se llama Lecciones de la Tierra, promovido por el Ministerio del Ambiente, donde se muestra 100 y pico de experiencias que los campesinos han desarrollado para la conservación de los recursos, suelo, tierra, y combate o mitigación de los efectos del cambio climático. Yo lo recomiendo porque es un trabajo increíblemente desarrollado por este ministerio. ¿Y lo ha hecho el Ministerio del Ambiente? Sí. Bueno, vamos a invitar entonces a los responsables para que nos puedan dar detalles de esa producción. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenos días, gracias también. Ha sido entonces Mario Tapia Núñez, rector de la Universidad Global del Cusco, que es consultor y experto en estos temas de agricultura andina. Está aquí en nuestros estudios Climaco Cárdenas, es presidente de Conveagro. Con él conversamos brevemente hace unos días para que nos contara sobre la edición número 20 de la Convención Nacional del Agro, Conveagro, que es ya toda una institución, y cuál va a ser el centro de interés, porque se va a producir dentro de poco, el 17 y el 18, o sea, la próxima semana. Climaco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la magnífica oportunidad para poder saludar a toda nuestra nación rural campesina peruana y poder invitarlos por este importante medio. Vamos a tener la 20ª Convención Nacional del Agro Peruano este lunes 17 y 18, y donde hemos visto desde el Consejo Directivo poder reunirnos. Estamos participando 150 dirigentes nacionales. Hemos podido lograr también la participación de la Junta Nacional de Usuarios con nosotros, y allí estamos lanzando como visión de este evento acciones y compromisos para la competitividad del sector agropecuario al Bicentenario 2021. Tenemos un programa de 2 días que toca las diferentes actividades que realiza el sector agrario, pero por sobre todo estamos buscando llevar propuestas de valor hacia los funcionarios del Estado, a un Ministerio de Agricultura que, como lo hemos mencionado en las diferentes reuniones con las que hemos podido participar, sentimos, por lo menos en nuestro sector, que por 26 años el sector agropecuario, el mundo rural del Perú, una nación milenaria, una nación de actividad agropecuaria desde el incanato, nos dice que hace 26 años no hay políticas agrarias para promover el desarrollo del pequeño productor. Oiga, para el gran exportador hay presupuestos, hay carreteras, hay obras de irrigación, hay el mercado de globalización, hay múltiples beneficios que se generan, y está bien, pero la mirada también tiene que ser hacia adentro, y la mirada tiene que ir en esa consideración de 1.600.000 pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas. 1.600.000 unidades productoras en el Perú, y donde en su mayoría habita la extrema pobreza. Y esa brecha social que se sigue abriendo, que nos sigue desnudando un Estado indolente, un Estado centralista, que solamente mira el bienestar del citadino, que tiene que dejar y abandonar el campo también al no tener posibilidades, porque creo que una de las primeras acciones de un hombre es prodigarle bienestar a su familia, educación, y el Estado comodidad, generar las condiciones para que esas dos cosas se cumplan, porque por un lado es un sector en sí mismo numeroso, pero a la vez tiene que ver con los otros que no nos dedicamos a la agricultura. La alimentación diaria que tenemos en ciudades como Lima viene de ese sector, y sin embargo no se le da el valor. En un ratito vamos a regresar porque quisiera que nos diga cómo va a ser y quiénes pueden participar, pero realmente quiero presentar a Beatriz Salazar, es coordinadora del área de cambio climático del CEPES, un tema también tan desatendido en esta discusión, pero tan fundamental también. Tal vez por cuestiones de tiempo una reflexión breve sobre el vínculo que hay del cambio climático con estrategias para
administrar de buena manera los recursos que tenemos y proteger esta agricultura familiar, que es lo que nos convoca esta mañana. Claro, sí, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, lo que podríamos comentar también, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar Climaco, es que el cambio climático actualmente está afectando más efectivamente a los agricultores familiares, porque, por ejemplo, pensemos en fenómeno, de los hechos que más está afectando a los agricultores es que es muy difícil planificar actualmente, ¿no? Las temporadas de siembra, de cosecha se adelantan, eso hace también que la calidad de los cultivos varíe, ¿no? Los grandes agroexportadores tienen medios para poder paliar eso, ¿no? Pueden comprar, pueden adquirir algunos productos químicos que además no son los más recomendables y que son dañinos para, digamos, así es, ¿no? Y los aplican, ¿no? Pero los agricultores familiares más herramientas para mitigar el impacto del cambio climático. Así es, tienen más recursos económicos, en fin. Pero justamente los agricultores familiares de los que depende el 70%, como lo has dicho, de la agricultura familiar, no tienen esos recursos, ¿no? Y el Estado tampoco los está ayudando en esto. Y eso es grave. Por eso es que también están más afectados por todo lo que son desastres extremos, por ejemplo, enfermedades que están apareciendo o volviendo a aparecer a raíz del cambio climático, como puede ser la roya del café. Se ha perdido mucho en cultivos de café en los últimos 3-4 años. El Estado ha tratado de dar algún tipo de ayuda, pero no ha sido suficiente. Ahorita en este momento el café está en crisis, ¿no? Y así con muchos cultivos. Los criadores de alpaca también todos los años sufren pérdidas por las heladas. Bueno, en este momento justamente estamos pasando por eso. Este es un ámbito en el que, por ejemplo, el Estado debería tener una política concreta para ayudar a los agricultores a mitigar los impactos justamente del cambio climático, como Beatriz señala, ¿no? Climaco, sobre la edición número 20 con Beagro, ¿cuál va a ser el centro, digamos, de la discusión y quiénes pueden participar? Porque es una cosa que mucha gente se preguntaba el otro día que conversábamos brevemente. ¿Es para cualquier persona? ¿Solo está vinculado a personas relacionadas con el agro? Esta es una oportunidad en la cual nos estamos reuniendo nuevamente los actores del campo, porque entendemos que si no estamos unidos, cohesionados y tenemos una propuesta viable, de valor, que pueda generar beneficios transversales a todas nuestras actividades. En Conveagro están 17 organizaciones, va a estar en nuestra convención el presidente de los arroceros, algodoneros, cacaoteros, palmeros, caficultores, ganaderos lecheros, ganaderos de carne, camélidos, y en realidad tenemos una responsabilidad, pero no la queremos perder generando quejas. Es necesario que planteemos política. Estamos pidiendo, y se lo he dicho personalmente al presidente de la República, necesitamos política agropecuaria que visione tan igual como nosotros qué es lo que tiene que ser la agricultura familiar en 30 años, cuál es la visión. Las macrotendencias nos dicen que si seguimos en este sentido, Perú dejará de ser una nación productora en productos con esa riqueza y esa biodiversidad que no estamos explotando. Y entonces allí, cuando te enrostra el Ministerio de Economía y Finanzas, los números que quiero compartirles rápidamente, 28% del empleo está en nuestro sector agropecuario, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. 5.3 del PBI es nuestro. Tenemos una presencia importante, y allí también en un acto lesivo, esta gente de economía y finanzas que pretende liquidar el agrobanco, que era la única palanca, muestra una vergüenza para ellos y grafican 1.4% del crédito agropecuario en el porcentaje del PBI para nuestro sector. Y sea, teniendo 8% de empleo en el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos para que con la distorsión del agrobanco, que primero y queremos liquidarlo, claro. Entonces, ese doble discurso no tiene un sentido y no guarda lógica con la visión de un Estado que también, como se lo hemos dicho el día anteayer, estuve en la Comisión de Economía y Presupuesto defendiendo el agrobanco de los pequeños productores, una conquista nuestra que quiere ser aniquilada por 30 sinvergüenzas
que no honraron sus créditos y que tienen más del 50% de la deuda mayorista. Es decir, el banco le prestó a los grandes empresarios, ellos no pagaron y liquidan el banco que podría servirle a los que necesitan, que son los pequeños. Realmente un despropósito terrible. Y entonces, ¿qué estamos haciendo como Estado? Tenemos que decirle en nuestra convención que va a permitir reunirnos con personas de todo el Perú, y eso ha sido magnífico también para nosotros. Volvemos a hacer la invitación. Este 17 y 18 vamos a estar en la UTP, aquí en Jesús María, en la calle Guzmán Blanco, en la universidad. Son 2 días importantes, es un cónclave agrario más allá de la convención, porque las propuestas del primer día las vamos a llevar a compromisos. Estamos esperando la participación del ministro de Agricultura, del viceministro de Políticas Agrarias, que ya están confirmados, y entonces allí hemos visto también un interés importante en la Comisión Agraria. Federico Pariona Galindo están 6 congresistas más que van a estar con nosotros, porque si nosotros somos administrados del Estado y por generaciones estamos sencillamente siendo abandonados, lo que cabe en esta última posibilidad de llevar a ser un agro rentable, porque ese es el compromiso que tenemos con nuestros pequeños productores. Necesitamos hacer sociedades de bienestar en el Ande para que la gente quede cultivando y dé vida a toda esa economía que hemos levantado por tradición, por legado, por historia. Y la pregunta final, amigos, es ¿cuándo no tengamos a estos hombres en el Ande haciendo ese duro trabajo para poder alimentar a una ciudad que devora insumos, que importa desmedidamente, que es una sociedad consumista? ¿Quién va a proveer la comida barata para todos los citadinos que nos ahí escuchan? Recién nos vamos a dar cuenta que hay agricultores en el Perú, tremendamente. Solamente para terminar brevemente, Beatriz, con Carlos, que otro día nos dediquemos a hablar solo del cambio climático. ¿Alguna anotación final, por favor? Sí, bueno, justamente lo que acaba de decir el compañero Climaco de Agrobanco, ¿no? Eso también se relaciona con cambio climático. O sea, en estos días el Ministerio del Ambiente está convocando a unos procesos participativos justamente para reglamentar la Ley Marco de Cambio Climático. No hay suficiente participación de agricultores en ese proceso. Y una de los factores limitantes para que la ley pueda realmente y el reglamento puedan ser efectivos es que no se encuentran todavía mecanismos efectivos de financiamiento para todas las acciones que se piensan hacer, ¿no? El agrobanco podría ser una de ellas. Sin embargo, es necesario, es urgente buscar otras alternativas. Así es, ¿no? Y con participación justamente de los gremios, ¿no? Como pueden ser acá los gremios de agricultores, y es importante que participen. ¿Sí? Muy bien, Beatriz Climaco, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Después nos reunimos para ver los resultados de la reunión seguramente, y otro día abordamos el tema del cambio climático, que me parece central y hay que darle un buen tiempo. No tenemos tiempo para más. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.